Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Queridos hermanos de En la Iglesia, por favor acompáñennos a atravesar el estrecho de la Florida y algunas de las Antillas mayores y menores para adentrarnos al mar Caribe hasta alcanzar el norte del continente suramericano, atravesar Venezuela y adentrarnos en el estado de Roraima, en Brasil, hasta arribar a la ciudad de Boavista, para allí encontrarnos con el padre Juan Carlos Greco, quien nos estará hablando de la vida misionera del fallecido padre Josiah Cocal, misioneros de la Consolata. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sean todos bienvenidos. Este es su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Y hoy queremos rendir un homenaje póstumo a un sacerdote que dedicó su vida a llevar el Evangelio del Señor más allá de la latitud donde nació y donde creció. Nos referimos al padre. Buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén. Pues mi nombre es Josiah Cocal. Y para hablar de misión, para hablar de misioneros y para hablar de este gran misionero, el padre Josiah Cocal, nos acompaña el padre Juan Carlos Greco. Padre Juan Carlos, sea bienvenido a En la Iglesia. Muchas gracias y gracias por la invitación. Tenemos la costumbre, padre Juan Carlos, de comenzar siempre con una oración y nuestro invitado, siempre que sea un ungido, preferimos que sea quien haga la oración inicial, por favor. La hacemos en nombre de este Dios Trinidad que nos convoca a vivir en la Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A poder abrir el corazón para vivir en la Iglesia y desde ella proyectarnos en misión, concédenos siempre la apertura de espíritu para escuchar tu voz. Concédenos el vivir y renovar nuestro bautismo como modo también de regla de vida, de camino, buscando en ti la verdad y la vida. Y concédenos que aquello que podamos escuchar pueda ser para nosotros camino de discernimiento, en fraternidad, en sinodalidad. Concédenos por medio de María ser fieles discípulos de la misión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolata, ruega por nosotros. Beato José a la mano, ruega por nosotros. Que Dios bendiga a todo aquel que siga esta transmisión y aquellos que puedan recibir sus frutos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y eternamente amén. Padre Juan Carlos Greco, ¿qué es el mandato misionero? Lo conocemos desde el Evangelio de Mateo. ¿Y cómo podemos vivir el mandato misionero? Uno tiene que pensar siempre en esto de vivir en la iglesia, ¿no?
cuando uno dice, la iglesia tiene una misión o la misión tiene una iglesia, ¿no? Y para nosotros es claro, no es que la iglesia tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. Si la misión es la misión de Jesús, no es nuestra misión, es la misión de Jesús, que inicia con Jesús. Y Jesús, para dar continuidad a esa misión, a ese mandato del Padre, Él va soñando esta familia que es la iglesia. Y la iglesia es la portadora, heredera de este gran don y regalo que es la misión. Y entonces, la misión tiene una iglesia. La misión es la que lleva este gran regalo, como decimos, ¿no? Y es la iglesia que es la portadora, heredera de Jesucristo, que camina con nosotros y que nos acompaña para que esa misión sea lo más fiel a Él. Entonces, el mandato es, primero, atraer vivo a Jesús entre nosotros, que Él es el verdadero mensaje, ¿no?, del Padre. Y entonces, a partir de ahí, testimoniar la vida, no solamente anunciando el Evangelio, sino viviéndolo desde una proyección que es evangelizadora, que es promotora de la vida, que va buscando también la justicia, la paz, la fraternidad, el diálogo y todo aquello que envuelve el reino de Dios, ¿no? Y entonces, esa misión la recibimos de Jesús, ¿no? Nosotros tomamos, por ejemplo, el mandato de Mateo, ¿no? Quien tiene la Biblia puede buscar en el capítulo 18, al final, ¿no? Si me permiten, lo quería Sí. leer. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y entonces, ahí Mateo tiene un mandato y una promesa, ¿no? Sí, el mandato de ir en nombre de Jesús. Sí, vamos en nombre de Jesús. ¿Qué llevamos? Llevamos este mensaje. Pero como Jesús tiene esa promesa, dice, estaré siempre con ustedes, la promesa se hace también al mismo tiempo mandato. Es decir, donde nosotros vamos, tenemos que dejar transparentar la presencia de Jesús. Y entonces nuestras palabras, nuestras acciones, tienen que ser la de Jesús, ¿no? Las palabras y las acciones de Jesús, ¿no? Por eso uno dice, la misión tiene este doble sentido, el sentido hacia adentro. Yo tengo que transformarme, tengo que convertirme continuamente, ¿no? Puedo ser sacerdote, obispo, laico. Tengo que vivir esa misión dentro de mí, dejarme renovar. Jesús tiene siempre algo nuevo para decirme y tengo también algo nuevo para decirle a Él cada día. Y a medida que esa renovación se hace, se transforma en misión hacia afuera, pudiendo contagiar al otro la alegría, el modo de vivir, siguiendo a Jesús, las palabras de Jesús transmitidas desde una sonrisa hasta con un apretón de mano, hasta con el anuncio explícito del Evangelio, ¿no? Entonces la misión es eso, es llevar a Jesús en el corazón, dejarlo transformar nuestro corazón. Y entonces de esa transformación llevarlo al otro. No somos actores, ¿no?, que vamos llevando un teatro de un artista que se llamaba Jesucristo, que vivió hace 2000 años, no. Somos gente que nos transformamos y por eso ese mandato, ¿no? Vayan. Pero ese vayan también es un vayan dentro del corazón. Vayan dentro de su corazón. Déjenme entrar para después de ahí salir hacia los demás. Llene tu corazón. Vaya tu corazón. Llena tu corazón para dejar salir de tu corazón lo mejor que te puedo dar, transmitido desde tu pobreza, pero que pueda calar el corazón del otro, ¿no? Y entonces ese vayan es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que hacer también esta experiencia, ¿no? De ese Dios trinitario, de ese Padre de amor, de ese Jesús compañero que nos promete estar siempre con nosotros y de ese Espíritu Santo que nos impulsa, ¿no? Y no nos manda solo, es plural, vayan, ¿no? Como familia, como iglesia, como discípulos, ¿no? Como comunidad, ¿no? Y entonces ese envío de Mateo es claro, ¿no? Y después dice, vayan y bauticen, ¿no? Pero ese bautismo va ligado a hagan discípulos, ¿no? No es simplemente administrar un sacramento, sino formen discípulos, quiere decir, gente que pueda cristificar su vida, gente que pueda decir, Cristo es el centro de mi vida, de mi palabra, de mi acción, de mi proyecto. Y entonces
a partir de ser discípulo viene este sacramento, este regalo, este don, esta gracia de Dios, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es transformar en discípulos, ¿no? Tal vez muchos estamos acostumbrados por vivir en comunidades ya maduras, evangelizadas hace años, un proceso de ser bautizado de pequeños y ver otra dimensión, ¿no? El mundo de la misión nos muestra a veces buscar a Jesús, a veces desde otra religión, buscar una conversión, un cambio de vida, todo un proceso que es largo y que se va manifestando tal vez más claramente en esto de ser discípulo, dejar entrar a Jesús, sacar de dentro lo que tengo que sacar, dejar salir aquello que Jesús quiere que salga, para poder recibir el bautismo, ¿no? Después a veces de una preparación de 2 años o más, ¿no? Y decir, bueno, ahora sí, no soy yo, es Cristo que vive en mí, ¿no? Qué bonito, Padre Juan Carlos. Esa dimensión del mandato misionero y de lo que conlleva, creo que nos ha de ayudar a clarificar y a tener una perspectiva más clara y, como decía el filósofo, y distinta de la realidad de la misión. Quienes vivimos en las urbes y en las ciudades, muchas veces no tenemos una visión como la que usted nos ha compartido y que nos llama sobre todo a esa introspección, a ese ir dentro y hacer la misión primero en nosotros mismos. Padre Juan Carlos, pertenece usted a los misioneros de la Consolata. Háblenos un poquito de esta obra misionera, porque ello nos va a permitir dar cabida y entrada a hablar del Padre Cocal, Josía Cocal. ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Dónde surge? ¿Quiénes promueven y llevan a cabo a los misioneros de la Consolata? Bueno, eso sería para hablar mucho tiempo, ¿no? Voy a tratar de ser, como dicen algunos, más breve que limosna de cura, ¿no? Ok. Nuestro fundador era un sacerdote diocesano del clero de Turín, norte de Italia, región del Piemonte. Él soñaba con ser misionero. Desde joven, cuando entró en el seminario, él, escuchando el testimonio de muchos misioneros, sobre todo del cardenal Masaya, que venía de Etiopía, él soñaba ser misionero. Pero surgen 2 cosas. Primero, su condición de salud. Era muy frágil de salud. Y la misión en aquel tiempo, sobre todo, necesitaba gente con mucha fuerza, ¿no? En ese aspecto, en el aspecto corporal, ¿no? No tenían los medios como hoy en día, ¿no? Cuando dice voy a un país de África y encuentro un servicio médico y todo, ¿no? Entonces su sueño era siempre el África y su condición lo limitaba. Y por otro, él se ordenó muy joven, antes de la edad canónica, antes de los 25 años, y ya muy joven fue destinado para ser formador de otros seminaristas, de otros teólogos en su tiempo, ¿no? Y entonces él comenzó a soñar esto de la misión, ya no para él, sino para otros. Pero sus responsabilidades, que eran muchas, él era formador, tenía también la casa de los sacerdotes ancianos en un momento, era rector del santuario de la Consolata, tenía cargos importantes en la diócesis, limitaban algunos de sus sueños de proyección misionera, ¿no? Pero lo que uno sueña para uno y no lo puede realizar, a veces lo proyecta en sus hijos, ¿no? Y ahí fue entonces tratando de contagiar a otros esta idea de ir a la misión. Ahí entonces propuso por muchos años a los obispos el de enviar sacerdotes diocesanos a la misión, lo que hoy consideramos o llamamos fide domini, ¿no? Que en aquel tiempo no existía. Y entonces los obispos decían que no, que hacía falta sacerdotes en Italia. Imagine, en Piamonte en aquel tiempo había un sacerdote cada 300 personas. Wow. Imaginen cuántos sacerdotes tendríamos hoy en las ciudades que llamamos ya evangelizadas o cristianizadas, ¿no? Y bueno, él insistió con la idea, él tuvo varios problemas de salud, hasta el punto casi de morir, y bueno, pero él seguía con su idea, ¿no? Tuvo la suerte de llegar al cargo de cardenal, alguien que era de su confianza, había sido compañero suyo de estudio, y entonces esa propuesta de amigo a amigo fue diferente. La escuchó con el corazón y aceptó entonces este envío de los sacerdotes y algunos laicos para la misión. Ahí en el año 1901, entonces surge lo que es el primer grupo. 1902 son enviados a Kenia, a la misión, y de ahí para adelante entonces
cada año siempre iban sacerdotes ya diocesanos, formados en el clero local, hacia la misión. Después de unos 10 años más o menos, el superior nuestro, que sería nuestro fundador, él, haciéndose discípulo de sus discípulos, va escuchando la misión. Y haciéndose discípulo de sus discípulos, ve la necesidad. Una necesidad era, necesitamos vivir la misión desde el testimonio y desde la fraternidad. Por eso, lo mejor sería tener en el grupo la vida consagrada o religiosa como centro. Y entonces ese grupo de diocesanos pasaría a ser después un grupo de religiosos. Esa es la propuesta. Él dice, bueno, quien acepta entra en esta familia religiosa. Quien no acepta puede volver a su clero local. Nadie recibe una imposición. Así la mayoría aceptó esta propuesta y se formó el grupo, entonces el primer grupo. En el inicio era solamente gente del Piamonte, del norte de Italia, después comenzó a ingresar gente del sur, y después con los años fueron ingresando entonces aquellos que eran frutos también de la misión, latinoamericanos, africanos, asiáticos. Entonces los frutos iban también adoptando esta opción, ser misioneros de la Consolata, ¿no? Actualmente somos cerca de 1000 los misioneros, la mayoría sacerdotes, hay un grupo pequeño de hermanos religiosos y también junto a nosotros está formando la gran familia, el grupo de los laicos misioneros de la Consolata, que algunos trabajan en su país y otros fuera de su país, y también las hermanas misioneras de la Consolata, ¿no? Para tener una idea, quien no conoce la imagen de la Consolata, es prima hermana de otras iconas que son parecidas, ¿no? La madre tiene al hijo en su brazo y con una mano llevándolo hacia el pecho muestra que su consuelo es su hijo. Agarrado su mano la de Jesús muestra esa unidad. Y entonces aquella que fue consolada por llevar al consuelo al mundo, que sería Jesús, da ese consuelo al mundo. Entonces nosotros sentimos que hemos recibido el consuelo en el corazón, Jesús, lo damos hacia los demás, ¿no? Wow, qué bonito, muy bonito, Padre Juan Carlos Greco. Hace pocos días se recibió dentro de la comunidad y dentro, digo, de la comunidad de la Consolata y dentro del mundo misionero y de la iglesia, la triste noticia del fallecimiento del Padre Josía Cocal. ¿Quién fue el Padre Josía Cocal dentro del mundo misionero? Otra cosa para hablar unas 10 horas, también trataremos de ser breve, ¿no? El padre Josía Cocal fue un joven que nació en Uganda, hijo de kenianos, entonces después se trasladó al Kenia, y entre su adolescencia y juventud fue sintiendo el llamado de Dios para ser sacerdote, ¿no? Sentía en esto que decimos, no hay fronteras en el mundo, y sí amor que recorre todo, que él tenía que dar su vida también por la misión. Y entonces opta por entrar con los misioneros de la Consolata. Nuestro carisma es la misión adyentes, sería misión hacia aquellos que no son evangelizados. Vamos, como decimos, ad pauperum, a los más pobres, y también ad extra, si fuera de nuestro país. Por eso Padre Cocal inició su formación, hizo sus primeros pasos, estudió filosofía en Nairobi, después realizó su noviciado, mismo en Kenia, y dio un paso fuera de su frontera, y fue destinado para estudiar teología en Londres. Ahí, terminada las materias y todo lo que era relativo a los estudios de teología, entonces fue pensando su destinación, y la propuesta fue ir a un país que conocía muy poco, Venezuela. Pues mi nombre es Josía Cocal, oriundo de África. Nací en Uganda, me crié en Kenia y luego me hice misionero de la Consolata desde hace ya 26 años. 22 años estuve en Venezuela, durante el cual trabajé con un pueblo indígena guarao por 8 años. Y aceptó. En el año 98, entonces él llegó a Venezuela
y comenzó a aprender el español, a realizar sus primeros pasos entre la parroquia de Lujano, en Barquisimeto, Lara, y el centro de animación que tenemos también ahí en Barquisimeto. Su vida en los primeros años de ministerio se desenvolvió sobre todo entre los jóvenes, los cuales aceptaban muy bien su alegría, su modo de expresarse, con al principio sus errores en el español, pero que después fue perfeccionando hasta un punto que uno decía es difícil pensar que una persona que no nació en el idioma español o con el idioma español en casa, ¿no? Y bueno, cuando llegué a Venezuela en el año 1997 y con el padre Carlos Osorio, que ahora está en Mozambique, fuimos a la comunidad de Tapipa en Barlovento. Él me lleva a la farmacia y me presenta y el Señor dice: allá los negros son sacerdotes, aquí somos ladrones. En el año 1998 fui a Barquisimeto y recuerdo cuando llegué y mucha gente me decía: mire, aquí se te va a hacer muy fácil, porque aquí tenemos una sola lengua y una sola cultura. Allá tienen muchas lenguas, muchas culturas. En el año 2005 comencé a trabajar con el pueblo indígena Guarao en Del Tamacuro. Estos 3 momentos resumen y marcan mi vida como misionero de la Consolata en Venezuela. En Barlovento me impactó pensar que el racismo estructural había construido un negro que es ladrón. En Barquisimeto, desde la parroquia del Buen Pastor, y luego en Lujano, y luego Tierra Negra, y finalmente en el Centro de Animación Misionera, La Consolata. Ahí trabajé y los guaros marcaron mi vida de una manera muy particular. Pero mi experiencia con los guarao, pues, fue la experiencia más profunda que yo tuve en Venezuela. Primeramente porque me enseñaron que Venezuela no es monocultural. Segundo, me enseñaron a ver a Dios de una manera diferente y a mis hermanos de una manera diferente. Me enseñaron a valorar la interculturalidad. Me enseñaron a ver la presencia de Dios en la naturaleza. Los guarao me enseñaron particularmente a valorar la vida desde la pluriculturalidad. Y así él logró ir ganándose el corazón de la gente, ¿no? Logró tratar de formar escuelas de misión, las escuelas de reconciliación, que llamamos Espere, perdón, y reconciliación, y formó muchas cosas en torno a su ser carismático, siempre en esto de hacer discípulos, ¿no? Hoy en día hay muchos que están trabajando en las escuelas de, por ejemplo, de perdón y reconciliación, en la animación misionera, mismo viviendo la misión, que han caminado con él. Entonces, como decíamos hoy, alguien que se hizo discípulo de Jesús logró cautivar a otros para ser discípulos de Jesús, ¿no? Después de unos años, él sentía también la necesidad de ir y hacer una experiencia más profunda. La delegación de Venezuela había cerrado la presencia con indígenas en La Guajira, casi con el límite con Colombia, y pensaba abrir una misión con indígenas en otras tierras de Venezuela. Ahí Padre Cocal fue uno de los que trató de visitar algunas presencias para poder llegar a elegir en cuál podríamos abrir una presencia, y finalmente se optó por el vicariato de Tucupita, en el estado del Tamacuro, con los indígenas guarao. Y el Padre Cocal tuvo entonces la gracia de ir y de ser de los primeros que abrieron la misión, ¿no? Fue él y el Padre Oscar Aguilar, un argentino. Hoy los dos se encontrarán en el cielo, seguramente. Y bueno, ahí abrieron la misión, haciendo un estudio, participando en algunos momentos fuertes, la Pascua y otros, hasta determinar bien
cuáles serían los pasos. La misión donde él iba tenía una sede, que es la sede de la Divina Pastora en Araguaymujo. Sin embargo, ellos adoptaron una decisión que tal vez al principio el obispo no lo veía con los mejores ojos, que era no quedarse en el centro de la misión, sino ir más hacia la periferia. Y adoptaron como sede la sede misional de Navasanuca, que estaba con un motor razonablemente bueno a unas 3 horas de la sede parroquial. Desde allí tendrían contacto sobre todo con los guarao que no habían tenido tanto contacto con el Evangelio y con la iglesia. Y entonces, de acuerdo a nuestro carisma, era mejor eso, no quedar en la sede, sino ir más hacia lo periférico. Padre Cocal entonces con su carisma, con su forma de ser, fue ganando a la gente, y en eso él también interpretó esto del Evangelio de Jesús, que nosotros a veces decimos, lo vamos cambiando un poquitito. Cuando decimos que Jesús nos pide, vayan y háganse discípulos de aquellos que quieren evangelizar, para después hacer los discípulos de mí mismo. Y entonces él se hizo discípulo de los guaraos. Se sentaba con los niños, con los ancianos. ¿Para qué? Para aprender su idioma, para conocer su cultura, para conocer sus mitos, historias, anécdotas. Y haciéndose discípulo de ellos, podía proponerle el Evangelio desde otra perspectiva. Aquello que llamamos la inculturación o aculturación, ambas, ¿no? Es decir, yo tengo que hacerme sí o sí discípulo de aquel que quiero evangelizar. Eso necesita aquella dosis que a veces nos falta, que es la humildad. Y la humildad necesita tiempo. Es decir, necesitamos sentarnos, necesitamos escuchar, necesitamos reflexionar, necesitamos sobre todo rezar y dejar pasar eso en el corazón para decir, esto es semilla del Evangelio. Esto es en verdad lo que el Espíritu fue sembrando en un pueblo hace 3000 años, antes que conocieran a Jesús. Y dejar entonces que eso pueda fluir en sintonía con el Evangelio. Hacer discípulo de Jesús, uno dice, tal vez no es tan difícil. Hacerse discípulos de aquellos que queremos hacer discípulos, a veces eso es lo que más nos cuesta. Y Cocal lo supo hacer ser discípulos de ellos, aprender su idioma a la perfección, aprender su cultura, para sumergirse. El bautismo es sumergirse, es entrar en el Espíritu para nacer a una nueva vida. Y él lo supo hacer, sumergirse en esa cultura para lograr salir del fondo del río lo mejor, esos tesoros que allí el Espíritu había escondido durante tantos años en esa cultura que era milenar y que tenía grandes cosas y sabiduría, o que tiene grandes cosas y sabidurías para poder descubrir la presencia del Espíritu en medio de eso, que ellos llamamos la semilla del Espíritu. Ese gran misionero es aquel que partió. Decíamos, llegó en un avión, se fue de otro modo. Llegó con mucha esperanza y dejó sembrada mucha esperanza. Llegó con ganas de compartir el amor y hoy en día se van viendo los frutos, ¿no? El otro día hablaba un poco con un misionero que está allá en el Delta y yo digo, es providencial, en medio del dolor de la muerte del padre Josías, veo una llamada en teléfono con el número de Brasil, pero no lo conocía. Entonces, cuando cliqué en la foto del perfil, vi que una persona abrazada a un mate gigante con los colores de Argentina. Yo digo, no puede ser, yo soy argentino, alguien llama, bueno, le devuelvo la llamada y le digo, tal vez es una llamada perdida que fue por error. Me dice, mire padre, yo trabajo con indígenas guarao en el estado de Tocantins. Soy argentino, me casé con una brasilera y estoy trabajando con los indígenas guarao. Estamos tratando de hacer una regularización con casamientos y bautismos de 3 comunidades guarao que están aquí en el estado. Y ellos dieron como referencia a usted. Y entonces comencé a preguntarle, ¿cuáles son los apellidos? Usted me dice, Cardona, Pérez, García. Yo le digo, son de la zona de Mariusa. Ah, ellos me dijeron algo de eso. Y ahí enseguida relacioné. Es este grupo que había tenido muy poco contacto con los capuchinos y que con padre Cocal y padre Wilson habían comenzado un proceso mucho más fuerte de evangelización, a tal punto que después ellos tuvieron su propio grupo de catequesis, muchos recibieron los sacramentos, pero sobre todo muchos vivieron ese compromiso cristiano, a tal punto que vean, los que hoy quieren ser casados,
y quieren bautizar a sus hijos. Son algunos de los que son hijos de aquellos que estuvieron con Padre Cocal y Padre Wilson en la misión de Navasanuca. En medio del dolor, porque la semilla cayó en tierra, comencé a encontrarle frutos. Levanté los ojos al cielo y dije, gracias Señor, porque la semilla que cayó está dando frutos y seguirá dando frutos, ¿no? Y ese es Padre Cocal, una semilla que cayó y que está dando frutos. Pasé los años con Guarao y aprendí mucho. En el primer lugar, diría yo, la espiritualidad, esa espiritualidad inclusiva, que ve todo como el mundo es uno, como todas las comunidades del mundo, todos los pueblos del mundo pueden ser uno. Ese para mí es lo más bello que aprendí del pueblo Guarao. Ver a todo con ojos espirituales, ojos que van más allá de lo normal. Ahora estamos precisamente en un momento de contingencia para el pueblo Guarao, porque el pueblo Guarao en este momento se está mudando hacia Brasil. El pueblo Guarao se encuentra originalmente o tradicionalmente en Delta Macuro, que queda al noreste de Venezuela. Pero en este momento, pues obviamente se van. Ahora la pregunta queda, ¿por qué un pueblo indígena se iría dejando su tierra? Y precisamente ahí la respuesta más corta que podemos decir, cuando no hay condiciones de vida, no hay fronteras, el pueblo va buscando. En este momento, obviamente, la situación de Venezuela, que pues afecta a todos, pero afecta también al pueblo indígena, cuando ya no hay producción de comida, de alimentación para todo el pueblo, cuando ya no hay medicina, pues se van. Wow. Padre Juan Carlos, usted me imagino que en esta experiencia misionera trabajó de cerca o compartió algún tiempo con el padre Josias Cocal. ¿Es así? Compartí algunos momentos, porque, para ser breve también, en el año 2011 nosotros, Cocal y yo, fuimos al capítulo general, que es la gran asamblea que se hace a nivel de congregación, para analizar y determinar los caminos de la congregación durante 6 años. Él iba representando a Venezuela, yo iba representando a Argentina. Él, después de esa asamblea, vuelve a Venezuela y es elegido como superior de la delegación. Por lo tanto, él tenía que dejar su puesto en la misión de Navasanuca, puesto que nadie quería cubrir, ¿no? Solo estaba Padre Wilson, que desde el principio estaba con él, pero nadie quería ir, ¿no? En ese momento no se ofrecía. Yo soy destinado a Venezuela y entonces fui al lugar que había dejado Padre Cocal, ¿no? Ahí la misión de Navasanuca. Los primeros 3 meses haciendo una introducción a la cultura, buscando un poco el conocer también Venezuela, conocer un poco los caminos de Venezuela y también los trámites de documentación necesarios. Entonces compartimos en la misma comunidad, ¿no? Después él como superior, nosotros como servidores de la misión, fuimos teniendo siempre los contactos. La delegación de Venezuela creo que es la única que nosotros tenemos en el mundo que se reúne 3 veces por año, ¿no? Haciendo todo el esfuerzo, se reúne 3 veces por año, ¿no? Para poder evaluar, para poder analizar, para poder ver resultados, también analizar los errores, formación, también los momentos de retiro, ¿no? Entonces hace un gran esfuerzo para poder reunirse y sentir, ¿no? Entonces ahí también compartimos muchos momentos. Para eso sí fue a estudiar a Ecuador, después se le volvió a Venezuela. En el momento que él vuelve a Venezuela, yo salí de Venezuela. Fue un tiempo nos cruzamos en el camino, ¿no? Yeah. Y así que compartimos con él. Bueno, no tiene muchas anécdotas de él, ¿no? Muchas anécdotas que nos ayudan a pensar, muchas anécdotas que también cómicas, ¿no? Desde que él decía, por ejemplo, cuando le hacía café, no, yo no quiero tomar café porque me vuelvo más negro, decía, ¿no? Que se reía, ¿no? Claro. Así, ¿no? Las anécdotas de quienes contaban antes de conocerlo a él, por ejemplo, el ex superior de Venezuela que decía, a este negro, dice, es más fácil darle de comer que vestirlo, sale más económico, decía, ¿no? Es muy poco, ¿no? Y todos tienen la imagen de un Cocal muy flaquito, que por ahí en el tiempo de estudio cambió un poco, porque la vida más sedentaria lo había hecho engordar, ¿no? Pero una persona flaca, alta, ¿no? Que tenía su porte atlético, porque una persona que desde joven siempre le gustó el deporte, ¿no?
Entiendo que le gustaba correr maratones en esa época de su vida. En Kenia él corría, ¿no? Sí, Ajá, en Venezuela, si hablamos en argentino, decía, como todos, corría a liebre, ¿no? Corría a liebre es difícil conseguir comida, ¿no? ajá, Pero el que le gustaba, por ejemplo, estando en Navasanuca, a él le gustaba nadar. Y entonces Navasanuca está enfrente de otra comunidad que se llama Burojo Sanuca. Tiene una distancia de unos 40 metros. A él le gustaba tirarse al río, llegar hasta Burojo Sanuca y volver. Cosa que los guaraos no lograban, no tenían ese pecho, ¿no? Para ir y vuelta, ¿no? Y todo el mundo se ajá. admiraba de eso, ¿no? Y entonces era el deporte que más hacía en Navasanuca, ¿no? El tema de la natación, ¿no? De ese personaje, de ese hermano misionero, ¿qué recuerdo guarda en lo personal, Padre Juan Carlos? Uno, mirándolo también ahora desde la perspectiva de su partida, uno trata de pensar qué es lo que nos dejó como herencia, ¿no? Sí, y Ujú, entonces uno va recordando esas cosas que uno fue compartiendo, ¿no? Uno dice, primero la cercanía, ¿sí? La cercanía a la gente con la cual él trabajaba, ¿no? Tanto en Barquisimeto como en el Delta, era cercano. Él tenía una memoria increíble, de hecho tenía también la facilidad de aprender idiomas, ¿no? A outra coisa é que não falo bem no português, então vamos falar portunhol. Dá para entender. Se vocês não entendem, tá, tá podemos parar um pouquinho para esclarecer melhor, não? He was in Venezuela as well. And he also went there where I was working. And you realize we are all the same. To me, the best message and experience of Christianity is that we are all the same. Pari euro ka ng'ato nyalo wer mar jo indigenous mana Venezuela. Ma jomoko ok ong'e kata e pinyni. Be kisomo kata buge mag history ok diyudgi kata ni gintie. To mano e gima Nyasaye e tim maber ma Nyasaye osetimonwa mondo ji duto mane piny wabed kaka oganda achiel. E ber Nyasaye maseneno. Uno es más viejo, es más difícil de hacerlo, pero él tenía esa capacidad. Y esa capacidad que también la transfería al recordar el nombre de las personas, ¿no? Y entonces la cercanía, recordando el nombre y todo eso, era o fue tal vez lo que más tocó el corazón del pueblo guarao, ¿no? Alguien se acercaba y que estaba con ellos. De hecho, muchos lo recuerdan eso. Ayer, por ejemplo, celebramos la misa de Epifanía y homenaje a él. Y los guaraos que estaban presentes no es que dijeron grandes anécdotas, sino que lo que compartían es la sonrisa de alguien que estaba con ellos, la sonrisa de alguien que llegó y comenzó a hacerse cercano y a partir de esa cercanía entonces proponer como lo que él propuso junto con Padre Wilson, que era crear la pastoral indígena no solamente de la parroquia, sino del vicariato, y fue algo que logró y que sigue caminando, ¿no? Pero eso se logra desde la cercanía, no de una propuesta que cae de arriba, sino de una propuesta que es soplada, podemos decir entre comillas, al oído de aquel que tengo al lado, recostado sobre mi hombro, ¿no? Entonces el discípulo amado escucha a Jesús desde la cercanía, desde la proximidad, ¿no? Y pone su hombro para que otro también se recueste y pueda escuchar el latido del corazón de Jesús y hacer una propuesta, que era esto de la pastoral indígena, ¿no? Anécdotas, uno dice, hay muchas, ¿no? Y la humildad también, como por ahí lo mencionábamos, ¿no? Para ser discípulo, la humildad para callar, ¿no? En el inicio, por ejemplo, la primera vez que él fue a Araguaimujo, a la sede, fue con el obispo. Y cuando él llegó, antes de presentarse, la gente que lo vio, algunos dijeron, cuidado, cuidado, guardemos los motores de las embarcaciones
después llegaron los negros trinitarios, o sea, Trinidad y Tobago, que roban los motores, ¿no? Él no dijo absolutamente nada. Cuando el obispo lo presentó, este es el nuevo padre que será responsable, la gente después tuvo que ir a pedir disculpas, ¿no? Pero él nunca decía nada, ¿no? Sí, es el hecho de poner la otra mejilla. Y después Dios va hablando, ¿no? Y entonces esa humildad, esa cercanía de él se fue transformando también siempre en compromiso, ¿no? Una persona que le gustaba el tema de la cultura, apasionado por el tema lingüístico. Entonces comenzaron un trabajo junto con Padre Wilson a la traducción de los textos del Evangelio, sobre todo, a traducción nuevamente de las oraciones y otras cosas más, ¿no? Sí, y una persona que fue trabajando en eso, a tal punto que después, cuando él fue a estudiar a Ecuador, él siguió profundizando, ¿no? Y bueno, su trabajo en Ecuador, su trabajo de grado, fue sobre el tema de la migración de los indígenas guarao aquí en Brasil, ¿no? Especialmente en Roraima, ¿no? Wow. Padre Juan Carlos, ¿de qué manera pudiera algún oyente o los oyentes que quieran acercarse a ese ministerio misionero de la Consolata? Existe una página web, sé de su existencia, existen capítulos, por decirlo de alguna manera, en los países y en las ciudades donde tienen presencia. Pero, ¿cómo pudiera alguien acercarse a los misioneros de la Consolata? Lo primero sería, antes de comunicarse, abrir el corazón, ¿no? Y escuchar a Dios, ¿no? Si Dios me pide esto de salir de mí mismo, salir como iglesia hacia aquellos que no lo conocen a Jesús, que es nuestros oyentes, salir hacia los pobres, ¿no? Eso que decíamos hoy, ir fuera de mi país, entonces ahí me puedo comunicar con misionero de la Consolata, ¿no? A veces, como uno dice, cuando publican, que dicen no llamar si no está realmente interesado en el producto, ¿no? Sí, piénselo primero, porque Dios es el que tiene que hablar, es Dios que me tiene que llamar, no me tiene que atraer la figura de aquella persona con la cual me voy a comunicar, es Jesús que me tiene que indicar un camino. Ahora, en ese camino, claro, no tengo todo claro, tengo que discernir. Por eso uno puede entrar en la página que dice consolata.org, que es así la general, hay otra que es de América, ¿no? Y ahí le va a dar, entonces, en las direcciones donde estamos, ¿no? Si no, buscar, como uno dice, rezando del santo Google, ¿no? Con la palabra Consolata, va a encontrar nuestra presencia, que en América Latina es extensa, ¿no? Tenemos presencias en Argentina, y también, entonces ahí puede ser orientado, en Brasil, desde el norte, Roraima, hasta el sur, en Paraná. Después tenemos también Colombia, tenemos presencia en Ecuador, una presencia en Perú, y la delegación de Venezuela, donde trabajó Padre Cocal. Y también en México. Estados Unidos también tenemos presencia, como también lo tenemos en Canadá. Entonces, si uno busca, de acuerdo al idioma de cada uno, puede buscar Consolata, la palabra clave, .org, la página central, de ahí puede encontrar muchas cosas, ¿no? Pero, como yo decía, primero abrir el corazón, ¿no? Voy a buscar algo que el Espíritu me ayude, y bueno, y ahí seguramente voy hablando. No sea por curiosidad, sino sea por inquietud del Espíritu, ¿no? Excelente. Padre Juan Carlos, en pocas palabras, ¿cuál sería la definición que nos podría dar, ya para ir cerrando, del Padre Josiah Cocal? Definición, bueno, por ahí tendría dos. Una, él era llamado Bari Mekoro. Bari es padre, porque la P no existe en el Guarao, entonces ellos decían Bari, ¿no? Y Mekoro es negro. Uno dice, lo llaman Bari Mekoro, ¿por qué? Bueno, es el padre negro, pero padre también tiene un sentido de autoridad. Es decir, también padre en Guarao se dice Rima o Dima, ¿no? Dima sería el padre y Bare el sacerdote, ¿no? Pero los dos para el Guarao tenían un gran sentido de autoridad. Para muchos fueron los capuchinos, los Bare, que sacaron a ellos de su situación para ir formándolos y ayudándolos a enfrentar el mundo que los estaba rodeando, y que así, de ese modo, sin absorberlos, podía ayudarlos a crecer. Entonces ese padre Mekoro, era aquella persona que con autoridad podía corregir, que podía llamar la atención, que podía entrar en una comunidad
en aquello que se llama Municata, que es la asamblea donde se resuelven o se ven los problemas entre la gente que tiene autoridad en la comunidad local. Vale es aquel también que por sentimiento, lo siento también como casi un padre, una madre, ¿no? Y entonces ese Baremecoro es el sobrenombre que él quedó, ¿no? Pero uno decía, entonces, ese Baremecoro encierra algo, ¿no? Es decir, una cosa extraña que creo que ningún cientista o científico podrá demostrar, que Cocal era un guarao encerrado en un cuerpo de un negro. Sí, sí. Wow. Su alma, su corazón era indígena, era guarao y estaba encerrado en un cuerpo de un negro, ¿no? Entonces, eso ningún científico lo podrá demostrar, pues tendría que abrir un corazón, hacer un análisis de ADN y todo lo que quiera, y no podría demostrarlo, ¿no? Es obra del Espíritu, es obra de Dios, ¿no? Que lleva a la persona a transformarse, como decíamos, a decir, ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí, pero vive en un cuerpo de un negro que siente como un indígena, que vive como un indígena, que quiere a los indígenas como hermanos, y entonces transforma su vida en la misión por los indígenas, pero lo que es fundamental es con los indígenas, ¿no? Y para los indígenas. Alguna vez algunos guaraos decían, nosotros estamos eternamente agradecidos de los padres capuchinos porque han trabajado mucho para los guaraos, pero estamos agradecidos eternamente de los misioneros de la Consolata porque ustedes han trabajado con los guaraos. Pasaron del para al con, y el con tiene dentro implícito el para, ¿no? Y entonces un poco la definición podría ser tal vez esa. El legado que ha dejado él para nosotros, que somos guarao, es un legado muy grande. El amor hacia nuestra cultura, el no callarnos ante cualquier cosa. Nos enseñó a ser más guarao, a querer nuestra cultura. El padre Cocal fue la sal y luz de nuestro pueblo, porque nos transmitía la luz desde la palabra de Dios. Sus mensajes, sus enseñanzas, sencillamente el lugar donde él llegaba, pues, nos llenaba de alegría. Y a veces si nos sentíamos tristes, pues, nos levantaba ese ánimo. Qué bonito, Padre Juan Carlos. Pues, Padre Juan Carlos, Venezuela y los guaraos pierden de alguna manera la presencia de este Padre Negro, que creo que deja un legado misionero ejemplar, un hombre que se integra a la cultura, se integra a la vida de los indios guaraos y que manifestó varias veces su preocupación por la emigración de los guaraos de Venezuela a Brasil, tanto que lo hace, como usted nos señaló, su tesis doctoral en Ecuador. ¿Cuál es la situación actual de los guaraos en Venezuela o en Brasil? Si quedan algunos en Venezuela, me imagino, o están todos ya desplazados por la situación de Venezuela al Brasil. ¿Qué pasa con los guaraos? No tengo números exactos del lado de Venezuela, pero hacia Brasil se habla entre unos 5 y 6 mil guaraos, ¿no? De un total de unos 40 y poco mil. Lo que sí quedan muy pocos en el hábitat tradicional, que sería lo que llamamos los caños, ¿no? Porque muchos han salido por una falta de asistencia gubernamental, ¿no? Limitando también el acceso hacia la ciudad, como antiguamente se tenía, ¿no? Cuando tenía una persona enferma, la gente tenía motor, se había gasolina, se podía trasladar a la ciudad, también para cobrar los salarios y todo eso que en aquel tiempo rendía, ¿no? Después el salario ya no rindió como tenía que rendir, no había motores, no había gasolina, la gente comenzó a emigrar mucho a la ciudad y quedarse en la ciudad, ¿no? Entonces hay un vacío en el hábitat tradicional, se fueron moviendo hacia la ciudad y de la ciudad también muchos vinieron para aquí, para Brasil. La situación en el Delta es preocupante, ¿no? Ya no se tienen los mismos medios para sobrevivir o vivir como era antiguamente. Es decir, entonces ahí hay una crisis, ¿no? Que es socioeconómica, pero también que se va dando en otros aspectos, ¿no? Porque también uno puede pensar, con el traslado de muchas personas,
los profesores, educadores con más experiencia han salido muchos, ¿no? Entonces también se va dando un vacío también en la educación, en algunos sectores, se va dando también un vacío, la falta de algunos líderes, ¿no? Que se han trasladado, ¿no? Eh, Hay vida, hay mucha vida, ¿no? Todavía en el hábito tradicional hay mucha gente que sigue luchando con las uñas, con los dientes, ¿no? Pero sigue luchando, ¿no? Son verdaderamente héroes, yo digo, ¿no? Sí, para mí es héroe aquel que se mantuvo en el hábitat tradicional, ¿no? No es que sea cobarde quien salió de la frontera, ¿no? Pero para mí es héroe quien se quedó, ¿no? Y bueno, y otros trataban de buscar la salida. Nosotros sabemos que más o menos un 46% de las personas han salido por el problema de la falta de alimentos. Y un 34% ha salido por el tema de salud. Gente que no ha tenido lo mínimo para poder sobrevivir y ha tenido que salir, ¿no? De su país. A nosotros mismos nos tocó el padre Oscar, que abrió la misión de Mazanuca, tuvimos que sacarlo, retirarlo de Venezuela, porque él hacía día por medio diálisis. Y a un cierto momento dijeron, padre, no podemos garantizarle la diálisis cada 48 horas. Sáquenlo del país, porque llegará un momento que va a sufrir mucho y podrá ser mortal. Y tuvimos que retirarlo y fue para Argentina hasta el último día de su vida, ¿no? Y así también, si a nosotros nos pasa con todas las ayudas que podemos tener, con todas esas gracias de Dios, ¿cuántos le ha pasado lo mismo, no? Sí, el otro día, haciendo la novena, por ejemplo, de Aguinaldo, de Navidad, en la calle, con la gente de la calle, encontrábamos un señor que estaba re feliz. Le habían cambiado la sonda, estaba comenzando a hacer la diálisis, venía sufriendo esa falta desde Brasil, pero desde Venezuela, ¿no? La alegría de ese hombre, aún viviendo en la calle, era una cosa extraordinaria, ¿no? Decimos, la Navidad anticipada, ¿no? Y entonces, claro, la realidad aquí se hace diferente, ¿no? Tienen facilidades que el gobierno de Brasil le da, ¿no? Las familias llegan, reciben lo que se llama una bolsa de familia, que actualmente son $100 y poco de dólares. Muchos están teniendo los guaraos, ¿no? La condición de refugiados, y entonces hay aquí en lo que es Boavista, ciudad capital, 2 refugios para los indígenas guaraos. Tenemos otros que están en ocupaciones espontáneas, otros que están en un terreno que es propio, y tenemos también un refugio en Pacaraima, que es la ciudad fronteriza con Venezuela, y otros refugios en otros estados, ¿no? Entonces tienen un amparo, tienen lo que es una ayuda gubernamental y de asociaciones civiles, iglesias, que por gracia de Dios, ¿no? Providencia, está ayudando, ¿no? Pero creo que la situación más crítica es aquella de que están dentro de Venezuela, ¿no? También comparándolo con otros países, yo el otro día en la Asamblea Nuestra Continental decía, yo en verdad, con una mano en el corazón, yo les digo, yo no estoy preocupado tanto por los venezolanos que están en Brasil, estoy preocupado más por los venezolanos que están, por ejemplo, en un número mayor en Colombia, donde tienen menos asistencia, tienen menos condiciones, o en Ecuador, en el mismo Perú. Aquí, gracias a Dios y a toda la política y a las acciones que se han dado, a la política pública, el amparo es grande y se logra vivir entonces de un modo más decoroso, ¿no? De lo que uno podría pensar de llegar en un país, ¿no? Sí, wow. Pues, Padre Juan, perdón, Padre Juan Carlos, yo quiero agradecerle honestamente el tiempo que nos ha dedicado para hablarnos, sobre todo del Padre Josias Cocal y de la misión, y darnos una pincelada acerca de este grupo misioneros de la Consolata, que creo que en muchos países y en muchos ámbitos de la iglesia no se conoce. Y creo que va a todo aquel que escuche y vea este programa a darle una luz de una realidad que muchos desconocemos. Así que no me resta sino pedirle las palabras finales que tenga a bien compartirnos y su bendición final en este programa de En la Iglesia. Soy yo que tendría que agradecer, ¿no? Este espacio, ¿no? Sobre todo en homenaje al Padre Cocal, ¿no? Que queremos en estos días ir realizando en distintos lugares. Este espacio que ustedes nos dan es un espacio, creo, que muchas personas siguen
y que no conseguiríamos nosotros con nuestros medios, ¿no? Entonces, agradecer todo eso, pedir que esta semilla que cayó en tierra pueda dar frutos, ojalá que otros que hayan escuchado quieran también hacerse discípulos de algunos pueblos para hacer a esos pueblos discípulos de Jesús, ¿no? Tenemos muchos caminos y podemos ser también como Él, indios, indígenas, africanos, en cuerpos blancos, amarillos o de cualquier color, que quieran llevar sobre todo en el corazón el mensaje de Jesús. Para eso que el Señor entonces nos acompañe, haga de nosotros personas dóciles, que sepamos primero escuchar. Para eso Dios nos ha dado 2 oídos antes de hablar. Que sepamos pasar por el corazón. El corazón está dividido en 2. Tenemos que pasar por el corazón todo aquello que circula en el resto de nuestra vida, para oxigenarlo, para poder darle verdaderamente espíritu. Que el Señor nos acompañe en todo eso y nos ayude a sentirnos en verdad hermanos. Un hermano se compromete por otro. Somos hermanos de aquellos sin distinción de raza, de sexo, de opciones políticas o sociales o lo que sea, sin condición de fronteras. Que como hermanos sepamos entonces asumir que la Iglesia tiene un lugar para todos nosotros y que la misión entonces tiene una iglesia y queremos vivir en la iglesia. Queremos ser en la iglesia luz del mundo para iluminar el mundo y para ayudarlo. Que nuestro Padre del Cielo nos acompañe y nos ayude a sentirnos hermanos. Estaré siempre con ustedes, dijo Jesús. Que Él esté, que Él está, que Él sigue estando, sea nuestra convicción. Invito a rezar al Padre del Cielo, diciendo juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el momento de la paz, en Indonesia, en un sector donde trabajan cristianos y musulmanes, no se dice la paz, sino se dice: el Dios que está en mí, saluda al Dios que está en ti. Si yo reconozco al Dios en el corazón del otro, lo respeto, lo amo y logro también encontrar semillas de verdad. Y entonces, en lugar de la bendición final, yo le hago este gesto. Y desde su casa, donde esté siguiendo el programa, que pueda sentir eso. El Dios que está en nosotros, saluda al Dios de cada uno de nosotros que seguimos este momento de gracia. El Dios que está en mí, saluda al Dios que está en ti. Amén. Amén. Padre Juan Carlos, este canal de YouTube en la iglesia queda permanentemente abierto a vuestra disposición, a la disposición de los misioneros de la Consolata, en lo que requieran para comunicar y para hacer llegar el mensaje de tan loable y tan bendita obra. Gracias por decirle sí al Señor Jesús. Gracias por entregar vuestra vida a llevar el mensaje misionero de Jesús. El Señor les guarde eternamente a todos los que entregan su vida para llevar el mensaje de la salvación. Muchas gracias. Bueno, decíamos que nuestro fundador, el José Alamano, soñó, ¿no? Él soñó y en la iglesia es un beato. Nosotros esperamos dentro de poco la canonización de él a través de un milagro que la iglesia ha reconocido, un milagro que se dio en un indígena que todavía está vivo, un indígena Yanomami, aquí en Roraima, ¿no? Sí, un tigre atacó a él y abrió con una herida en la cabeza que salió parte de su cerebro de la cabeza. Y la hermana consiguió acomodar algunas cosas, pero con el cerebro y todo, contra la voluntad de su pueblo, lo llevaron en un avión a la ciudad, sobrevivió, está hasta hoy vivo. Los médicos no creen, han hecho muchos estudios, en la misma condición cualquier persona hubiera quedado mudo, sordo, paralítico. Un Yanomami no vive la cantidad de años que él está viviendo y en la condición que él vive. Y entonces para nosotros el milagro de la canonización del fundador nos sigue impulsando para decir: ánimo, adelante, los pueblos indígenas son parte de nuestro carisma, son nuestros hermanos, tenemos que seguir hacia adelante. Si quiere un día también podemos seguir hablando de eso. Que Dios lo bendiga, que nuestro fundador y el Padre Cocal desde el cielo nos acompañen. Padre Juan Carlos, queda establecida esa
ese compromiso de hablar de ese milagro, de hablar del Padre Fundador, y nuestras oraciones para que el Señor en su infinita misericordia muy pronto pueda darse la canonización del fundador de los misioneros de la Consolata. De nuestra parte, nuestro agradecimiento, Padre Juan Carlos, por compartirnos la belleza de la misión. Esto ha sido, mi querido... Invitados a sumarse a esa misión. Seguro que sí. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. En este programa rindiendo homenaje al Padre Negro. No lo recuerdo en Guarao, pero si usted quiere... Baremecoro. El Baremecoro. Muy bien. Dios le guarde, Padre Juan Carlos, y a ustedes los esperamos en una próxima oportunidad. Y yo creo que los guarao, lo que ellos les entusiasma más también, que sean considerados como parte importante de la historia del Delta y de la Iglesia. Y la mayor parte de nuestro esfuerzo ahora va en lo social, porque hay muchísima pobreza, mucha pobreza. Pues hay mucha gente pasando hambre, literalmente, y lo digo yo con responsabilidad, en el sentido que es algo que vivimos todos los días, es algo real, ¿no? Y no lo digo como crítica, sino como una manera de visibilizar ese problema y decir, vamos todos, sí, vamos a luchar, porque no se justifica. Para terminar, quisiera compartir con ustedes esta palabra que para mí resume todo lo que he vivido como misionero y especialmente pues con el pueblo guarao, que si bien no son reconocidos como amazónicos, pero tenemos todas las características de la Amazonía. Y la palabra precisamente es polifonía. Me gusta la polifonía en el sentido que capta esa heterogeneidad que nos caracteriza. Y el pueblo indígena siempre enfatiza o quiere construir desde esa polifonía. Desde la polifonía podemos encontrarnos, desde la polifonía podemos reconocer nuestras diferencias. Desde la polifonía podemos decir que Dios habla diferentes idiomas y se manifiesta en diferentes culturas. Muchas gracias. Si wale wanaweza wakajiunga nao tafadhali. Asanteni sana. As he celebrates his 25 years in devotion.
Recuerden que lo más importante de la Pascua es la cruz. Ahí está el amor. El amor crucificado, el amor que resucita. La palabra tal vez más importante para nosotros este año es el cuidado. Cuidarse, cuidar a los demás. Pero ¿qué tal si este triduo pascual viviéramos desde el silencio? Cada uno de nosotros ha tenido una cruz fuerte, pesada, tal vez desde que comenzó la pandemia. ¿Por qué no vivirlo con Cristo? ¿Por qué no crear un espacio para estar con la cruz, hablar con Cristo, llorar y presentarle este mundo doliente, este mundo que llora? Hermanos y hermanas, la Pascua es la libertad. Cristo nos ha libertado y es una vez más compromiso con la libertad desde la mirada de la cruz. Feliz Pascua para todos. Sancte Michael Arcangele. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha.